Hola a todos. Vamos a continuar con los mitos de la conquista de México. En este caso vamos a ver el mito del saqueo, que yo creo que es uno de los más populares, si no es que el mito más popular que tenemos los mexicanos en cuanto a la conquista de México. Se dice que los españoles solo vinieron a saquear los tesoros de nuestro país. Siempre se dice, ay, es que fuimos saqueados, es que los españoles son unos lacras. Nada más vinieron por el oro y la plata, eso era a lo que vinieron y nos dejaron en la pobreza y somos pobres porque ellos nos vinieron a conquistar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos esta imagen ya muy grabada en nuestra mente de Hernán Cortés y su séquito como verdaderos ladrones, o sea, gente que llegó, tomó las cosas, se las robó, mataron a la gente y se fueron. Pero vamos a ver que todo esto pues no es real, es otro de los mitos que tenemos. Para empezar, el país como lo conocemos actualmente no existía. Entonces ya referirnos a que vinieron a saquear los tesoros de nuestro país pues no tiene sentido. Lo que había en los territorios que ahora es nuestro país era pues una serie de reinos, algunos más poderosos que otros, como pueden ser los otomíes, los tlaxcaltecas, los chichimecas, los totonacas, los mexicas obviamente, pero digamos eso no era México como lo conocemos ahora, eso era lo que había en ese momento. Y en particular, como ya más o menos lo mencioné, en este territorio había una hegemonía, había un pueblo que se imponía a todos los demás y obviamente pues era el imperio mexica. Ese imperio dominaba y oprimía a todos los demás pueblos indígenas como cualquier otro imperio. O sea, lo que hacen los imperios es, te alineas conmigo, bueno, pues entonces nos llevamos bien. No te alineas, pues entonces te deshago, ¿no? Voy y te mato, etcétera. Eso lo hacía también el imperio mexica. Entonces, el país, como lo digo antes, ¿no? Como lo dije antes, no existía como lo conocemos ahora. Aquí es importante decir que obviamente pues fue una conquista, no fue un encuentro pacífico, no es que llegaran los españoles de aquella época y se tomaran de las manos y fuera todo amor y paz, no, o sea, tampoco hay que caer en ese extremo. Pero no hubo tal saqueo y vamos a demostrar más adelante por qué. Aparte de que la mayoría de los conquistadores hicieron su vida aquí, tuvieron hijos mestizos aquí, e incluso algunos de los descendientes de esos conquistadores todavía siguen estando aquí en México. Y esto lo podemos contrastar, por ejemplo, con los ingleses o los vikingos, que ellos sí, o sea, ellos sí saqueaban y huían, ¿no? O sea, y eso está muy documentado, ya está muy probado. Lo vimos, por ejemplo, como los ingleses de la época de la reina Victoria fueron a envenenar con opio a la gente de China en el siglo XIX. Y aún así les hacen series de televisión alabándonos, ¿no? O sea, aún así dicen, ay, es que la reina Victoria y todo el glamour y bla, bla, bla. O sea, hay que entender que como una serie, pues bueno, ¿no? Está bien, es divertida, es entretenida, de vez en cuando verla, bla, bla, bla. Pero ya, o sea, creer que eso es la verdad, creer que eso es la historia, pues hay que aprender a diferenciar de eso. O sea, hay que estar muy atentos en no creernos esos cuentos, porque ellos obviamente nunca van a hacer una serie de televisión donde expongan realmente lo que hicieron a todos los pueblos donde fueron, a la India, por ejemplo, a China, lo que hicieron aquí mismo en este continente. Pero bueno, digamos, ese es el contexto que debemos de tomar en cuenta. Para ver que no fue un saqueo, como ya lo dije, vamos a tomar dos aspectos que son importantísimos para cualquier sociedad. O sea, eso es algo que debe tomarse en cuenta en este momento y que debió tomarse en cuenta hace 500 años y hace 1000, etc. Digamos, es los dos aspectos más importantes para una sociedad. Es, primero, obviamente, que tengan salud y que tengan educación. En un estudio que hizo la UNAM, bastante extenso, por cierto, dicen que la educación indígena ocupó un lugar central después de consumarse la conquista de México Tenochtitlán. ¿Y por qué dicen esto? Porque ya para 1525 el español Rodrigo de Albornoz le dijo al rey, oye, necesitamos poner aquí un colegio para enseñarle a los indígenas gramática, filosofía y otras artes. O sea, estamos hablando de que 4 años después de la caída de México Tenochtitlán,
porque recordemos que Tenochtitlán, los mexicas son vencidos en 1521 y 4 años después este español le dice, alza la mano y le dice al rey, oye, necesitamos que los indígenas aprendan gramática, filosofía, y después el currículum se extendió, o sea, digamos, las materias a impartir se extendieron. Y obviamente, pues aquí surge la pregunta del millón. O sea, si los españoles solo vinieron a robar, ¿para qué iban a gastar dinero y tiempo en enseñar esos temas a los nativos? Yo entiendo que les enseñaran a ser más productivos, quizás en sacar el oro y la plata, y con esta idea que tenemos del saqueo, pero ¿para qué les iban a enseñar gramática, filosofía, medicina, derecho? O sea, no cuadra con la idea que tenemos del saqueo. Hubiera sido más rentable, como hacían los ingleses y los vikingos, simplemente tomar los recursos naturales, el oro, la plata, lo que tuvieran ahí, y largarse. O sea, es evidente que cuando tú estás hablando de un saqueo, nada más vas por lo que tiene valor y te regresas por donde veniste. No tiene caso decir, oye, vamos a construir una universidad aquí, vamos a construir un colegio. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y también es importante mencionar que la primera universidad en nuestro territorio, en lo que ahora es México, se fundó en 1551, que es lo que ahora es la UNAM. Antes se llamaba la Real Universidad de México. Y aquí hay que hacer un paréntesis, porque la educación sí se fomentó mucho en el virreinato, pero era de paga. O sea, no cualquiera podía acceder a la universidad. Pero ese problema todavía lo tenemos actualmente. De hecho, ese es un problema mundial, ese no nada más es un problema de México. Aquí podemos consultar, por ejemplo, el censo del 2020 que hizo el INEGI, o sea, el censo del año pasado. Ahí indican que solamente el 21% de los mexicanos tienen acceso al nivel superior de estudios. O sea, solamente 2 de cada 10 mexicanos llegan al nivel de estudios superiores. Hay que también tomar en cuenta esto para darle la dimensión real que tuvo el fomento a la educación durante el virreinato. Aquí yo puse algunos de los colegios y universidades más importantes que menciona este estudio, algunos de los cuales pues, siguen vigentes hasta la fecha. Ya vimos, por ejemplo, la UNAM, también vemos la Universidad de Michoacán, la UAP, que es la de Puebla, la de San Luis Potosí, la Universidad de los Tigres, la Autónoma de Nuevo León. Digamos, hubo un fomento bastante grande en la educación hacia los indígenas, y aquí solamente estoy mencionando algunos, porque también me estoy centrando en el territorio que ahora es México, porque algo similar pasó en Guatemala y en otros virreinos. Vamos a ver algunos datos relevantes de la educación del virreinato. Por ejemplo, en el colegio de Tlatelolco tomaron a 80 niños que tenían entre 10 y 12 años, los llevaron al colegio para que estudiaran ahí. El propósito es que regresaran a gobernar mejor sus comunidades. Aquí otra vez, si estamos hablando de saqueo, ¿para qué llevas a 80 hijos de indígenas? O sea, fueron con los indígenas que tenían dinero y les dijeron, vamos a educar a tus hijos para que cuando lleguen a ser gobernantes, pues que regresaran a gobernar mejor sus comunidades. Y también podemos ver en este documento, hasta el momento se han encontrado más de 200 egresados indígenas tan solo del periodo de 1711 a 1822. Incluso la educación durante el virreinato de la Nueva España fue tan importante o alcanzó tanto renombre que gente de otros virreinos venía a matricularse. En particular, se menciona a 2 personas, a Manuel de Santa Fe y a Nicolás de la Peña, que eran 2 filipinos. Uno de ellos, de hecho, ya había estudiado en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, allá en su tierra, en Filipinas, que esta universidad también fue fundada por los españoles, pero el caso es que ellos querían especializarse todavía más. Entonces vinieron a la Nueva España y dijeron, ¿sabes qué? Yo me quiero inscribir en la universidad porque pues quiero tomar unos cursos que allá no se dan, ¿no? Por así decirlo. Y en primera instancia, cuando ellos llegaron, les dijeron, ¿sabes qué? No, pues aquí no puedes entrar, porque aquí esto nada más es para novohispanos, esto nada más es para la gente de la Nueva España. Y entonces lo que hicieron ellos, y esto está documentado, lo que hicieron estos 2 personajes, estos 2 filipinos, es que ellos fueron a quejarse, ellos interpusieron demandas, cada quien, o sea, por separado lo hicieron,
Y el argumento que ellos utilizaron para que los dejaran entrar fue decir que eran indios filipinos y debían ser aceptados. ¿Por qué dijeron esto? Porque ya había quedado de manifiesto en las leyes y había quedado también en los estatutos de la propia universidad que los indios, como vasallos de su majestad, pueden y deben ser admitidos a matrícula y grados. Entonces, aquí vemos que simplemente por el hecho de ser indígena o indio, como se le llamaba en ese entonces, y obviamente también tener dinero para pagar las clases, con eso tenían que dejarte entrar en automático. Y entonces a estos tipos que primero les estaban negando la entrada, pues tuvieron que hacerse a un lado y decir, bueno, pues ¿sabes qué? Pues sí, pues déjalos entrar, pues son indios, son vasallos del rey, tienen dinero, van a pagar. Pues, o sea, no hay ningún impedimento legal que te prohíba la entrada. Y bueno, como ya fue mucha información hasta el momento, pues vamos a hacer una pausa.